Eva, qué gusto. Gracias por acompañarnos en Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy vamos a hablar de las jornadas de promoción y defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el exterior. ¿Quieres saber qué hace el Tribunal Electoral a favor de la diáspora mexicana? Bueno, pues quédese con nosotros. Quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Se trata del doctor Daniel Tácher Contreras. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Es un gusto que nos acompañes. Quiero comentarle que él es secretario técnico de la Coordinación General de la Oficina de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y será quien nos ayude a entender lo que hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para proteger los derechos político-electorales, no me dejarás mentir, Daniel, de la diáspora, de las mexicanas y los mexicanos en el exterior. Te pregunto, de cara al 2024, ¿por qué es necesario proteger los derechos de las personas que radican en el exterior y que tienen la nacionalidad mexicana, ¿no? Pues muy buena pregunta, porque estamos a la antesala del inicio del proceso electoral, que bueno, pues será el más grande por el número de cargos que se van a elegir, pero también va a ser el más grande en cuanto a los cargos que van a elegir los mexicanos que residen fuera del territorio mexicano. Para este proceso electoral que inicia pues ya casi en unas semanas, en septiembre, vamos a tener por parte de quienes residen en el extranjero la posibilidad de que voten por en 9 elecciones de gobernador. Van a poder elegir en 4 entidades, diputaciones migrantes que están legisladas, y en el caso de Jalisco van a poder votar por diputados de representación proporcional. Esta es la elección, como te decía, la elección más grande por cargos locales que van a votar los mexicanos residentes en el extranjero, además, por supuesto, de los cargos en la elección federal, que es por presidente y por senadores de representación proporcional. Entonces estamos en el momento idóneo de iniciar toda la estrategia institucional, no solamente del Tribunal Electoral, sino de todas las autoridades electorales que son responsables de garantizar el pleno ejercicio del derecho político, los derechos político-electorales de quienes residen fuera del territorio mexicano. Y justamente el Tribunal Electoral ha desarrollado una serie de actividades que están enfocadas a comenzar a difundir mecanismos para que quienes residen en el extranjero puedan acceder a la justicia electoral de manera más sencilla, que puedan acceder a la justicia electoral desde donde residan sin tener que viajar o trasladarse a México para poder proteger sus derechos político-electorales. Que, ojo, no los han perdido. O sea, esa es la gran frase, porque aunque viven en el exterior, no han perdido sus derechos político-electorales. Simple y sencillamente se está tratando de regenerar el camino para que ellos puedan hacer valer su voz y su voto. Así es, desde una perspectiva de derechos, lo que vemos con la ciudadanía mexicana residente en el extranjero es el reconocimiento a tener derechos y ejercer derechos sin importar el lugar en donde se resida. Y es el caso de los derechos político-electorales. Ellos son ciudadanos mexicanos con todas las garantías que la Constitución reconoce para la ciudadanía mexicana, con la particularidad de que residen fuera del territorio mexicano. Y además es una población pues muy extensa, ¿no? Estamos hablando en términos, digamos, de cálculos poblacionales que se han hecho de por lo menos 12 millones de personas que nacieron en territorio mexicano y que residen fuera de él. A ellos habría que agregar otros 20 millones, 25 millones de mexicanos que ya son, digamos, también ciudadanos de otros países, particularmente los Estados Unidos, ¿no? Que de acuerdo con nuestra Constitución son ciudadanos mexicanos, ¿no? Tienen el reconocimiento de la nacionalidad mexicana y eso pues nos habla de una diáspora bastante numerosa, ¿no? A la que, bueno, pues en efecto el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar
el ejercicio de sus derechos político-electorales. Bueno, pues ahí está la protección en superlativo, diría yo, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para las y los mexicanos residentes o en el exterior, que habitan en el exterior, ¿no? Y bueno, vamos a preguntarte algo. Hemos escuchado decir al magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón con mucha insistencia, no hay democracia sin las mexicanas y los mexicanos que residen en el exterior. ¿Qué nos dices? Sí, en efecto, mira, todos sabemos el proceso de transición en México que inició en los años 90, fue perfeccionándose con la creación de instituciones electorales, fue perfeccionándose con reglas que fueron garantizando de mayor medida el ejercicio de derechos en general, en particular claro, los derechos político-electorales, y los mexicanos residentes en el extranjero pues son parte, como decíamos, de la nación mexicana, y el Estado mexicano pues sin duda tiene una deuda con quienes salieron del territorio en busca de mejores condiciones. Y desde la reforma política de 96 se planteó pues que tendría que haber mecanismos para garantizar el ejercicio de sus derechos políticos. Y esto comenzó a ocurrir apenas en 2006, ¿no? Que fue la primera elección donde pudieron votar por presidente. Y eso, bueno, pues nos habla de, justo como dice el magistrado presidente, de una democracia que está incompleta sin la inclusión de todas y de todos. Y es una democracia que, como decía, pues en el proceso de transición, la preocupación más importante pues era la inclusión política, ¿no? La pluralidad política. Pero hoy en día creo que lo más importante para nuestra democracia, para que se consolide nuestra democracia, es la inclusión social, cultural, ¿no? La pluriculturalidad de este gran país, y los mexicanos residentes en el extranjero son parte de esas expresiones multiculturales que deben ser incluidas en la toma de decisiones. De ahí la necesidad de que nuestra democracia requiera de su participación para completarse y consolidarse. Nunca mejor dicho, Daniel, y ahora te preguntaría, porque es un tema por demás importante, yo diría fundamental, la utilidad social. Sí, sin duda es muy importante. Mira, los problemas que tiene la comunidad mexicana en el extranjero son muy diversas, por supuesto. Lo electoral, pues es apenas una pequeña parte, pero esto es muy importante porque permite a las personas, al ejercer su derecho al voto, ejercer también su derecho a la representación, tener una voz en los espacios de decisión, en los congresos, que ponga la agenda de quienes residen en el extranjero. Como decía, sus problemas son muy grandes, es una agenda muy extensa, pero una manera de contribuir a que su agenda, que sus problemas estén digamos, en la política pública, es que tengan voz y que tengan representación. De ahí la importancia social de que el Tribunal Electoral se acerque con las comunidades que residen en el extranjero, que conozcan la labor del tribunal, que ejerzan su derecho a la justicia electoral para que de manera integral puedan ejercer sus derechos, tengan voz y voto, tengan representación en los espacios de decisión, y que su agenda se encuentre en la política pública, que es tan extensa, pero también muy importante que esa agenda sea escuchada y conocida. Bueno, pues el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de este Tribunal Electoral, está llevando a cabo pues muchos esfuerzos para llegar a las y los mexicanos residentes en el exterior. Es algo inédito, no había sucedido en la historia del Tribunal Electoral, por eso resaltamos la importancia de estas jornadas de promoción y defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el exterior. Pero aquí tenemos que decir que el tribunal no está solo, que hay instituciones que lo respaldan y que también desde la Universidad Nacional Autónoma de México, con una plataforma por demás trascendente y digital, está apoyando el esfuerzo del tribunal. ¿Qué nos dices? Es muy interesante porque el proyecto de la universidad se denomina Voto Informado. Este proyecto nació con la intención de que la ciudadanía tuviera suficiente información sobre las y los candidatos, que pudiera en una plataforma tener este compendio de información que, digamos, uno como ciudadano resulta de pronto muy complejo estar buscando plataformas, propuestas. Entonces el proyecto lo que busca es compilar y poner a disposición de la ciudadanía
esta información. Centralizarla, concentrarla, digamos, ¿no? Y una de las innovaciones de este proyecto para este año 2023, que hubo elecciones en Coahuila y el Estado de México, fue que incorporaron en la plataforma un espacio para la difusión de los derechos de las y los mexicanos residentes en el extranjero. De ahí la importancia de que este proyecto Voto Informado haya sumado a estas jornadas de promoción, porque de la mano con ellos podemos también hacer llegar la información de qué hace y cómo hace sus tareas el Tribunal Electoral, y que quienes residen en el extranjero, como dice el nombre del proyecto, estén informados y puedan ejercer sus derechos con pleno conocimiento de lo que ello implica. Bueno, ¿y el INE también está incluido en este proyecto? Sí, por supuesto. Como decíamos al principio, lo importante de estas jornadas es que, yo digo, es como una especie de banderazo de salida para el proceso electoral que está por iniciar. Y en ese banderazo de salida, pues sin duda, las autoridades electorales administrativas, el INE, los organismos públicos locales, tienen un papel fundamental, pues son finalmente quienes organizan la elección, quienes ponen, digamos, las casillas, quienes en sus lineamientos materializan el ejercicio del derecho político electoral. Y en este caso, el papel del INE pues es fundamental, porque ellos tienen la tarea de integrar el listado nominal de electores residentes en el extranjero, que votarán tanto para la elección federal como para las elecciones locales. Ellos tendrán la responsabilidad de establecer los mecanismos para garantizar que quienes decidan votar de manera postal reciban en tiempo y forma, ¿no?, de manera oportuna sus paquetes electorales, que tengan las facilidades para poder enviar también sus paquetes electorales, y que estos se cuenten como debe ser, pues, el día de la jornada electoral. También en materia del voto electrónico, el INE ha desarrollado un sistema de votación electrónica que ha funcionado muy bien, a partir de experiencias que ya han desarrollado, pero con mucha más fuerza a partir de la elección del 2021. Y por supuesto, la innovación que vimos en la elección del 2023, que será fundamental para la siguiente elección, el voto presencial en sedes consulares, que eso es una de las, yo digo, es una de las grandes aportes que ha hecho el Tribunal Electoral, porque por sus sentencias se estableció que el INE tenía que iniciar una prueba piloto en las elecciones de Coahuila y el Estado de México, para que esto se materialice de manera general en la elección del 2024. Pues nada más que agregar en este bloque. Nos vamos al siguiente bloque, porque ahí vamos a hablar justamente de la importancia de la información que reciben las y los mexicanos radicados en el exterior respecto a sus autoridades electorales, pero atención, también a sus candidatos, a sus candidatas, a los partidos políticos, a las plataformas electorales, en fin, eso nos los va a platicar Daniel Tácher en el siguiente espacio, así es que por favor, siga con nosotros. Si nos acaba de sintonizar, estamos hablando de las jornadas para la promoción y defensa de los derechos político-electorales de las y los mexicanos residentes en el exterior, en el extranjero. Y nos quedamos, porque estamos hablando con Daniel Tácher Contreras, estamos hablando de la importancia de la información también que reciben las y los mexicanos en el exterior. La información directa, Daniel, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante que no les llegue de rebote? Porque la información directa, digamos que es el lado positivo, y la información de rebote es lo que no está tan bien. Sí, bueno, es muy importante, porque justo uno de los grandes problemas que tenemos para impulsar la participación de quienes residen en el extranjero es la información. Precisamente en los estudios que hay sobre la participación de los mexicanos en el extranjero, hemos encontrado que la información que obtienen
proviene sobre todo de redes, no solo de redes sociales, sino de las redes familiares. La comunicación con las familias es una vía muy intensa de conocimiento de lo que sucede en México y de las autoridades electorales. Sin embargo, ¿no?, es una información, pues digamos, que pasa por la representación, la interpretación que hacen las personas. De ahí que es tan importante que las autoridades electorales, como el Tribunal Electoral, se acerquen a las comunidades, den información de primera mano y, bueno, habría que agregar en estas jornadas que se realizaron, la participación de la Defensoría Electoral fue fundamental porque como parte nodal de los mecanismos de protección del Tribunal Electoral, era indispensable que la Defensoría comenzara también a desarrollar estos canales propios de comunicación, a establecer estos vínculos directos con la comunidad mexicana en el extranjero y diera a conocer qué mecanismos tienen para poder ejercer su derecho a la protección de sus derechos políticos. Bueno, y la Defensoría ya ha hecho varias incursiones en territorio estadounidense, lo hará próximamente en Canadá también, y sin duda, bueno, esta información que le llega a nuestros hermanos, hermanas que radican en el extranjero, pues les llega por las redes sociales. ¿Nos quieres decir qué papel tan importante están jugando las redes sociales? Porque la juventud y los mexicanos y las mexicanas ya de primera generación allá en Estados Unidos, pues son todos redes sociales. Sí, el papel de las redes sociales es muy importante, ¿no? Digamos, cuando una persona, no solamente quienes residen en el extranjero, cualquiera de nosotros busca información, el primer medio de contacto es el Internet, ¿no? A través de los sitios, de las páginas de Internet, es nuestro primer contacto. Y de ahí se van desatando una serie de mecanismos de búsqueda de información en donde las redes juegan un papel muy importante. De ahí también que el Tribunal Electoral esté apostando por una política de justicia abierta, que estemos apoyándonos en herramientas digitales que permitan a cualquier persona en cualquier lugar del mundo conocer la actividad del Tribunal Electoral. Y esto fue uno de los principales temas que tratamos en estas jornadas de promoción, justamente dar a conocer estas herramientas digitales para que quienes residan en el extranjero puedan acceder de manera directa a las sentencias, a los criterios, a la jurisprudencia del Tribunal Electoral, así como a los medios de protección, como es el caso del juicio en línea. Y de esta manera, ¿no?, aprovechar las tecnologías para acercarnos a las comunidades. Y aprovechamos también el espacio para crear un nuevo mecanismo de comunicación, ¿no?, que es justamente con las redes sociales. Sabemos por los estudios que se han realizado que una de las principales redes que utilizan las personas para comunicarse es el WhatsApp. Correcto. Y con esa vía, lo que estamos desarrollando a través de la Secretaría Técnica de Justicia Abierta es establecer un canal constante, directo, de comunicación, que a través de esta red social se compartan infografías, mensajes, videos que transmitan de manera directa qué es, qué hace y cómo resuelve el Tribunal Electoral en favor de quienes residen en el extranjero. Qué bien que lo mencionas, y ahora mismo aparecerá en pantalla ese WhatsApp que tiene el Tribunal Electoral abierto para todas esas dudas de las mexicanas y los mexicanos que radican en el exterior. ¿Sigue siendo la credencialización el problema mayor para esas personas en el exterior? Es un buen punto porque en efecto, digamos, tenemos un universo muy grande de mexicanas y mexicanos que residen en el extranjero. Hoy por hoy, redondeando, estamos hablando de 1,5 millones de personas que han tramitado sus credenciales para votar en sedes consulares, ¿no? Es un padrón muy grande. En efecto, parte del problema de la credencialización, depende de factores que no están necesariamente en las manos, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral. Para tramitar la credencial en el extranjero se requiere de acudir a las sedes consulares, lo que implica un trámite para hacer una cita, que es un trámite muy sencillo,
pero dada la gran demanda de servicios que tiene el consulado, esto hace que, bueno, pues las citas estén, digamos, muy demandadas y diferidas por un tiempo a veces considerable. El problema más grande que podemos señalar no solo es el de la credencialización, sino que los mexicanos que residen en el extranjero tienen que pasar por varias etapas para poder ejercer su derecho al voto. Además de obtener su credencial, una vez que la reciben, tienen que darla de alta. Ya. Es algo que se llama activación. Y para esa activación necesitan un código o el número de folio de su trámite y su credencial para votar y comunicarse al Instituto Nacional Electoral. Pero aquí hay un problema. Tener la credencial y haberla activado no necesariamente te inscribe al listado de votantes en el extranjero. El registro de votantes en el extranjero se realiza entre el mes de septiembre, previo a la jornada electoral, y el mes de marzo. Es decir, quienes van a votar para la elección del 2024 comenzarán su registro el 1 de septiembre del 2023 y concluirán a mediados de marzo del 2024. Hay tiempo, si nos están escuchando. Hay tiempo, pero esto también trae un problema. El registro es elección con elección. Es decir, quienes se registraron para votar para la elección del Estado de México y Coahuila no están registrados para votar para la elección federal. Tienen que volver a registrarse en septiembre próximo. Y eso tiene una lógica, Daniel. Claro, ¿no? Digamos, esto nació cuando el padrón no contaba con credenciales emitidas en el extranjero y por lo tanto había que retirar de los listados nominales de manera temporal a las personas que se registraban para votar en el extranjero. De esta manera se garantizaba que solamente votaban o en el extranjero o en sus secciones, ¿no? Por la movilidad que pudieran tener. Exactamente. Pero ahora, como tenemos listados, más que listados, padrones relativamente permanentes, es decir, quien tramita su credencial en Chicago, por ejemplo, pues difícilmente está en esa movilidad tan grande. También, digamos, sabemos en la dinámica, digamos, de los flujos de movilidad de quienes residen en el extranjero, que tiendan a tener lapsos muy largos de residencia en una misma ciudad o incluso en un mismo lugar, ¿no? Es decir, estamos hablando de que en promedio se calcula que una persona dura en su lugar de residencia aproximadamente 10 años, es decir, es bastante largo y sí es razonable repensar el tema del registro temporal de electores. O sea, sí sería razonable pensar en que el registro tuviera una temporalidad mayor y, por ejemplo, quienes ya votaron en 2023 no tuvieran que volver a registrarse en 2024 porque, bueno, pues seguramente no habrán cambiado su lugar de residencia. Más aún si consideramos que ahora tenemos ya, digamos, en práctica 3 modalidades de votación. El voto postal, pues implicaba recibir el paquete en el domicilio, pero el voto electrónico por internet muy sencillo. ¿no? Pero además ya no requiere uno estar en un lugar fijo, pues, ¿no? Simplemente es para quienes residen en el extranjero y no hay, digamos, la necesidad de estar en algún lugar fijo. O el voto presencial, bueno, pues eso aún facilita para quienes, digamos, se encuentran relativamente cercanos a las sedes consulares, poder llegar el día de la jornada electoral y emitir su voto. Claro, que no es el único camino, lo estás diciendo, Daniel, también está el voto electrónico y está el voto postal. Hay opciones para que voten y yo creo que vez con vez esto se va a ir perfeccionando, ¿no? Sí, sin duda. Yo veo que, en efecto, cada vez más las comunidades en el extranjero conocen de los diferentes mecanismos de votación. En efecto, hay una buena tasa de participación en cuanto a quienes se registran, ¿no? Pero sí, sin duda, hay algunos mecanismos que son perfectibles, como el caso del registro de electores, ¿no? Es decir, ahí sí creo que lo mejor sería que el registro tuviera una temporalidad mucho mayor y que no fuera solo elección con elección, salvo, ¿no? Podríamos decir, quienes tienen credenciales emitidas en territorio mexicano, bueno, pues ahí sí se entiende la razonabilidad del registro temporal, pero quienes han tramitado sus credenciales en consulados, me parece que ahí podría haber cierta flexibilidad en cuanto al registro. Bueno, pues lo dicho, aquí está el comentario que ofrece una propuesta para pues la autoridad electoral administrativa, ¿no es así? Nos vamos, tenemos muy poquitos minutos, escaso 1 y medio, yo te diría, las y los mexicanos
jóvenes allá en el exterior, ¿les interesa votar por lo que sucede en México? Rápidamente te lo pregunto porque tenemos poco tiempo. ¿Y qué sigue de estas jornadas? Bueno, mira, yo lo que veo es que es muy importante acercarnos a las juventudes porque votar desde el extranjero también significa una esperanza, ¿no? Es decir, es alzar la voz y en su caso, en la gran mayoría, son ciudadanos binacionales. Están aquí y están allá. Y participar, ¿no?, les permite potenciar su capacidad de poner su agenda en la mesa. ¿Y lo que sigue? Lo que sigue, bueno, pues lo que sigue es que vamos a seguir trabajando en la promoción de los derechos político-electorales. Vamos a visitar a nuestros amigos que se encuentran en Canadá en septiembre próximo y eso, bueno, pues nos va a permitir también dar a conocer qué hace, cómo resuelve y cómo protege los derechos político-electorales el Tribunal Electoral. Bueno, pues te quiero agradecer, Daniel Tácher Contreras, de la Oficina de la Coordinación General de la Presidencia. Muchísimas gracias por todo esto que nos compartes y que iremos hablando en adelante. Gracias por tu presencia y gracias a usted que siguió Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral. Hasta la próxima.